trabajando también en forma privada con un centro de investigaciones que se llama Investigación y Comunicaciones, Centro de Investigación y Comunicaciones con sede en Miami. Quiero agradecer enormemente la presencia de Eduardo en esta oportunidad y le voy a ceder la palabra mientras esperamos la llegada de Miguel. Como tú sabes, Eduardo, estamos muy interesados en conocer tu percepción, tus ideas acerca de la transición que está viviendo en estos momentos Estados Unidos de la administración de Donald Trump a la administración de Joe Biden. Este es un momento muy difícil, el país estuvo muy polarizado, estuvo muy confrontado entre varios grupos y la transición no ha sido nada fácil, ¿no? De hecho, mientras se hacía el recuento de votos que había enviado el colegio electoral al Congreso, se presentó este incidente de intento de toma del Capitolio que obligó a suspender la sesión por unas horas. Finalmente se ha producido eso y nos interesa ver cuál es tu percepción de esta transición y las implicaciones que puede tener para América Latina y por supuesto en especial para Bolivia. Como tú sabes, para Bolivia es fundamental la relación con los Estados Unidos y nos interesa también pasar revista a esta temática. Sin más que decirles, entonces yo le pasaría la palabra a nuestro invitado especial, Eduardo Gamarra. Le pido que ponga en on su micrófono y bueno, tienes el tiempo. Así que, sin más que decir, y esperando que todos guarden sus micrófonos en mute, le pido pues a Eduardo que comience su exposición. Bienvenido, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a ustedes, a todos, por volver a invitarme y por poder participar con este distinguido grupo de los viernes, ¿no? Que yo creo que ustedes tienen una tradición magnífica. Creo que es hasta algo más saludable que cuando había viernes de soltero, pero en fin. Yo quiero comenzar con una observación más de largo aliento, ¿no? Y reiterando algunas cosas que yo en alguna ocasión ya compartí con ustedes. Para entender lo que sucedió el día 6 de enero y para entender esta transición, yo creo que hay que entender un poco los orígenes de la polarización en Estados Unidos. Y la polarización obviamente tiene raíces profundos, yo creo, en la década de los 80s y particularmente en la elección de 1980, cuando Jimmy Carter pierde la elección contra Ronald Reagan y empieza a surgir en el país una nueva derecha, digamos, vinculada específicamente a movimientos pentecostales, evangélicos, grupos como la famosa Moral Majority, de gente como Jerry Falwell, y otros digamos, pastores evangélicos, el menos nocivo quizás un Jimmy Graham, ¿no? Hasta otros Jim Baker y compañía, que jugaron un rol muy importante en la elección de Ronald Reagan el año 80. Esa combinación entre la religión y la política, que si bien tiene raíces históricas muy anteriores, en los 80 se convierte pues en una relación extraordinariamente importante porque es precisamente esa derecha la que empieza a financiar campañas y Eduardo, la que siente... Eduardo, Sí, perdón. ¿Podría, ahora está mejor. Estaba ¿sí? chueco el teléfono, así está mejor. Perdón, voy a cambiar de lado, a ver si así... ¿así? Ahí está Ahí mejor. está horizontal, está mejor, sí. Gracias, Un momento. mil disculpas. Y mientras tanto les aviso que ya me No comuniqué te con Miguel preocupes. Centellas. Él no tiene una hora de diferencia con nosotros, sino 2. Entonces ha sido doble la confusión. Él está en las 4:30 allá, así que está llegando a su casa para conectarse.
Perfecto, muy bien. Entonces, yo ahora sí. Adelante, ahora está bien. Claro, perfecto, perdone la confusión. Entonces, para reiterar que lo que son las raíces históricas de este momento que vivimos, ¿no? Yo creo que hay que entender ese fenómeno de Ronald Reagan. No es curioso, por ejemplo, que el primero en tener como lema de campaña esta idea de Make America Great Again, en realidad ese era el lema, el eslogan de campaña de Ronald Reagan el año 80. Y lo que entonces sucede en el país, particularmente en el Partido Republicano, es que va acentuándose una derecha religiosa, fundamentalista y sobre todo basada en el sur de los Estados Unidos, que empieza a radicalizar al Partido Republicano. Eso creo que es un elemento para entender lo que ha sucedido en este país. El segundo elemento es que paralelo a todo eso, en Estados Unidos se da desde, yo diría, del 64 hasta el 2008, un proceso acelerado, ¿no? Que tiene como característica central políticas como acción afirmativa, políticas sobre todo de integración racial, una modificación extraordinaria en el sistema educativo público sobre todo, pues por supuesto la construcción de un estado de bienestar que en gran medida surgió en los 30, pero que se acelera ya durante la época más reciente. Un tercer elemento que también creo que es muy importante entender, y estas son las paradojas de todo esto, que a mediados de la década de los 80, el presidente Reagan patrocina la amnistía migratoria más grande de la historia, incluyendo los momentos después del año 86. Eso contribuye a un cambio demográfico extraordinario en este país, ¿no? Donde pues obviamente y sobre todo Estados Unidos se latiniza a una velocidad que antes pues obviamente no era imaginada. Algunos autores, por ejemplo, sugieren que para mediados de la década de los 30, ¿ya? Estados Unidos no tendrá una mayoría, ningún grupo será mayoritario, pero la minoría más grande serán los hispanos. Y en ese sentido, pues, ¿no? Vemos tendencias enormes en estados como la Florida, en estados como Texas, en estados como California, donde la población hispana ha llegado pues a ocupar muy altos porcentajes, no solo en términos del porcentaje electoral, pero simplemente como proporción de la población. Entonces, si vemos esos tres factores y le agregamos, perdón, está mi perro gritando por ahí, si agregamos a eso el otro fenómeno que es perdón, el fenómeno de la transformación económica del país, no, perdóneme, ha llegado alguien. Si vemos a eso, el fenómeno de la transformación económica del país, a partir también de la década de los 90, sobre todo procesos de integración comercial, la forma en la que Estados Unidos acelera su participación en la OMC, la forma en la que Estados Unidos patrocina tratados de libre comercio con América Latina y sobre todo con México, cambia la estructura económica de gran parte del país, particularmente en aquellos estados históricamente asociados con la manufactura, por ejemplo, de carros, estados como Michigan, estados como Pensilvania, donde había pues una gran concentración de acerías sobre todo. Entonces, esos factores, en mi opinión, hacen que la gran paradoja sea que el año 2008, cuando llega Barack Obama al poder, todos pensábamos que habíamos llegado a la época básicamente postracial, ¿no? Habíamos tenido un proceso tan maravilloso de integración social, acabábamos de elegir un afroamericano y no vimos de manera muy clara
lo que estaba sucediendo, yo creo, profundamente en esta sociedad. Y quiero agregar entonces otro factor que es determinante, pero ya un factor mucho más reciente y que yo diría que acelera el impacto de los 4 otros factores que acabo de mencionar. Y es el impacto que tiene el 9/11 sobre Estados Unidos. El 9/11, ¿no? El hecho de que por primera vez desde Pearl Harbor, Estados Unidos siente su territorio atacado, hace que haya un cambio enorme en cómo Estados Unidos ve al resto del mundo. Y además, la composición del ejército de los Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas en su conjunto, pero sobre todo del ejército, es algo que es extraordinariamente importante que debemos entender. Atrae sobre todo a una buena parte de muchachos y muchachas, ¿no? Particularmente blancos, hijos de muchos de aquellos que habían sido básicamente desplazados por la transformación económica de los 80s y 90s, y también incorporó dentro de las Fuerzas Armadas a un importante núcleo de inmigrantes, sobre todo hispanos, y por supuesto también afroamericanos. Pero el impacto notorio es el impacto sobre esa población, esa demografía blanca. Todo esto, de alguna manera, se conjuga o llega a una situación verdaderamente magnificada con la elección de Donald Trump, ¿no? Hay otros motivos que puedo mencionar, pero para no tomar mucho tiempo, simplemente creo que cuando uno ve esa combinación de factores que básicamente compone el electorado de Donald Trump, ¿no? Es algo que yo creo que es importante entender. El electorado de Donald Trump, que es bueno que el país se haya integrado y sea multicultural, ni cree que la integración económica haya sido una cosa positiva, ¿no? Ve al mundo de una forma completamente diferente, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Identifica amenazas, sobre todo entre grupos de inmigrantes obviamente del Medio Oriente y también inmigrantes de América Latina. Por eso es que cuando uno analiza, ¿no?, la plataforma de Donald Trump el año 2016, ve básicamente esos elementos, ¿no?, de que uno podría describirlos como un retorno al aislacionismo tradicional norteamericano, que es, ¿no?, cerrar las fronteras, ¿no?, tener un sistema de migración restringido y sobre todo, ¿no?, con un proteccionismo enorme en el ámbito económico. Ahora bien, el problema es que Donald Trump llega con un discurso tan divisivo y algo que con una cantidad de promesas, porque promete resolver todos esos problemas que yo acabo de mencionar, terminar con el multiculturalismo, atacar de manera directa a la acción afirmativa, atacar de manera directa todo lo que él considera corrección política, atacar de manera directa a todo lo que se considera como integración económica. Una crítica, por ejemplo, a NAFTA, ¿no? Promete transformar a NAFTA y pues obviamente logra transformarlo, pero más que nada lo que hace es consolidar lo que NAFTA era desde un principio. O sea, hay mucho en términos de retórica y poco en términos de acción concreta. Pero yo creo entonces que lo que hace Donald Trump durante 4 años es movilizar un electorado con un discurso que hace, sobre todo, o se cimienta sobre los sectores más extremos de esa derecha, sobre todo la derecha republicana tradicional. Y en ese sentido, divide de manera, yo creo, irreversible al Partido Republicano. Lo divide de tal manera que en algunas encuestas más del 90% de los que se identifican como republicanos
creen que Donald Trump es el líder del partido, ¿no? Inclusive, aún después del 6 de enero, ¿ya? El 67% de aquellos que dicen ser republicanos piensan que Donald Trump debe ser el candidato el 2024. O sea, a pesar de todo, sigue siendo una mayoría, casi 2/3 de los republicanos que piensan que Donald Trump sigue siendo el líder del partido y el que debe ser el candidato del 2024. Entonces es un impacto profundo. Y ahí reitero lo que mucha gente ha dicho respecto a Donald Trump, ¿no? En el 2016, en plena campaña, él dijo algo como, si yo fuera a la Quinta Avenida y disparara y le disparara a alguien, no pasaría absolutamente nada, no perdería ni un solo adherente, ¿no? Yo creo que seguimos estando de alguna manera en esa situación con esa gente que cree ciegamente en Donald Trump. Voy a hacer algunas correcciones a esa percepción en un momento, pero la encuesta más reciente que vi, que fue del sábado pasado, es esta que manifiesta 67% que Donald Trump sigue siendo el líder del partido. Entonces el partido está dividido, ¿no?, entre esa gran mayoría trumpista y los pocos republicanos que quedaron en el conservadurismo tradicional, que son muy pocos y están básicamente alineados con gente como Mitt Romney, el candidato presidencial del 2012, ¿no? Pero Mitt Romney ni fue un buen candidato ni tiene mucho respaldo dentro del partido, más allá de un sector del sector tradicional. Entonces, esa crisis dentro del partido, el partido en realidad viene teniendo una crisis hace mucho tiempo. Solo quiero desviarme un poquito para señalar un estudio, ¿no?, que se hizo el 2012 cuando Romney perdió la elección, y los republicanos que comisionaron el estudio concluyeron lo siguiente, que el partido tenía que imitar al Partido Demócrata, tenía que abrirse, tenía que incorporar a las minorías, tenía que dejar de ser solo el partido de los blancos, ¿no? Esa fue la gran recomendación del año 2012, una recomendación que para muchos pues tenía sentido, porque con la victoria contundente de Barack Obama, ¿no?, y el hecho que la mayoría de los norteamericanos son demócratas, y el hecho que dado cómo funciona el sistema electoral, ¿no?, los demócratas van a ganar sin lugar a dudas el voto mayoritario siempre, ¿no? Puede ser que pierdan el voto electoral como fue el 2000 y como fue el 2016, pero el voto mayoritario lo va a ganar el Partido Demócrata. Dada esa realidad, la recomendación del Partido Republicano era: debemos modificar el partido, tenemos que incorporar minorías, tenemos que atraer a afroamericanos, latinos, asiáticos, etcétera, mujeres sobre todo. Yo los invito a ver las convenciones del Partido Republicano el 2012 o el 2016, ¿no? Es absolutamente impresionante porque es difícil encontrar una persona de color entre el público, ¿no? Y eso pues sigue siendo la realidad de ese partido y sigue siendo la realidad sobre todo del partido trumpista, ¿no? Entonces, esa recomendación pues obviamente Trump la contradijo y Trump logró sobre todo, ¿no?, con una estrategia muy buena, consolidar un voto electoral aglutinando a un gran descontento en el país, ¿no?, que si bien el año 2016 llegó a ser 60 millones de votantes, lo impresionante es que en esta elección llegó a ser 74 millones de votantes, ¿no? Es decir, si hubiera sido la elección del 2016 con esa cantidad de votantes, Donald Trump hubiera sido el presidente de manera fácil contra Hillary Clinton. Pero vemos, por una parte, ¿no?, que sí Trump logra crecer el tamaño del Partido Republicano y logra consolidar su liderazgo en ese partido. Pero lo triste de ese crecimiento es que a la vez autoriza o legitimiza a grupos
sobre todo de la extrema derecha norteamericana, grupos racistas, grupos neonazis, grupos supremacistas blancos, ¿no? Una cantidad de individuos que piensan que ahora tienen la legitimidad no solo de votar, sino de dominar el movimiento de Donald Trump. Entonces, ese contexto es importante para entender no solo el 6 de enero, pero lo que viene en Estados Unidos. Y para tratar de concluir y dejar que Miguel me corrija, ¿no? Quiero simplemente mencionar lo siguiente. El impacto del 6 fue enorme. Quizás un impacto que yo no lo vivo desde bueno, definitivamente en los más de 40 años que vivo en este país. Y no solo el hecho de que el Capitolio, pues desde 1814, que no había sufrido semejante ataque, ¿no? Y en ese caso fue por los británicos en plena guerra, es algo verdaderamente, el impacto es absolutamente enorme, no solo porque sucede, ¿no? Justamente para prevenir el conteo, ¿no? Y yo creo que correctamente, ¿no? Javier Corrales, a propósito, escribió un pequeño artículo, ¿no? Dando 6 motivos por los cuales es un golpe de Estado, ¿no? Es un intento de golpe de Estado, ¿no? Yo quizás no sería tan exagerado, pero sí, en un sentido estricto, Donald Trump trató de bloquear la elección del presidente Biden, quien había ganado 81 millones de votos, 7 millones más de votos que Donald Trump, ¿no? Y en ese sentido creo que eso tuvo un enorme impacto, sobre todo sobre la institucionalidad del país. En una anterior conversación con ustedes, yo les dije que todo lo que traía Trump desinstitucionalizaba, pero que yo tenía mucha fe en la institucionalidad de este país, ¿no? Que si algo nos rescataba era la gran institucionalidad que tiene la democracia en este país. Pero observando lo que estaba sucediendo el día 6, la verdad es que yo francamente pensé que la situación era muy seria. 144 miembros de la Cámara Baja, ¿no? Estaban dispuestos a votar en contra de la certificación de la elección del presidente Biden. Entre 12 y 14 senadores iban a hacer absolutamente lo mismo. Podrían haber dilatado esa elección 2, 3 días inclusive. Y yo creo, y eso es lo que dice, ¿no? Bueno, algunos de los autores, que uno no solo debe fijarse en lo que sucedió en las calles, sino lo que sucedió dentro del Congreso. Era obviamente parte de una conspiración, si se la quiere ver así. La conspiración entre las calles y estos, ¿no?, conspiradores internos para prevenir que Joe Biden gane la elección. En los 3 minutos que me quedan, quiero especular un poco sobre el futuro. Saben ustedes que después del 6 se logró aprobar el impeachment con el voto de 10 representantes republicanos. Algo importante desde el punto de vista del Partido Republicano, que ahora sí está nuevamente en una crisis profunda, una crisis que le va a ser muy difícil recuperar, yo creo, la dirección a ese partido. Segundo, está sobre todo el tema de la gobernabilidad en Estados Unidos. Para mí, la gobernabilidad va a depender no solo de lo que pueda hacer Biden con su partido y su pequeña mayoría en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, que es una mayoría muy, muy pequeña, ¿no? Es más, en el Senado es un empate y es solo el voto de Kamala Harris el que desempata, ¿no? Y para lograr cualquier aprobación necesita el concurso de por lo menos 10 senadores. Para lograr
aprobar el impeachment, necesita 17 senadores. Yo creo que le va a ser extraordinariamente difícil llegar a eso. Si no se logra el impeachment de Donald Trump, pues hay un escenario diferente al que creo que los demócratas quisieran ver, ¿no? Porque Donald Trump va a continuar siendo un actor político importante, ¿no? Más allá de sus problemas legales, continuará siendo un actor político importante si no se logra declararlo culpable y quitarle básicamente su habilidad, ¿no? de ser candidato para cualquier cargo a futuro. Eso por una parte. Pero segundo, yo creo que, como decía hace un momento, que y ya lo vimos esta mañana con un artículo de Bernie Sanders, ¿no? Bernie Sanders ya está enojado con el presidente Biden porque piensa que está abandonando la agenda progresista y enumera una lista de cosas que dice que tienen que ser ahora, ¿no? Que deben ser ahora. Entre ellas, pues, por supuesto, el tema de universidad gratis, ¿no? Seguro universal para todos, etcétera. En el contexto económico en el que estamos, muy difícil hacerlo. Y peor teniendo esa mayoría tan pequeña en el Congreso. Por lo que, para mí, la gobernabilidad de Estados Unidos depende de la habilidad de Biden de negociar con 10 o 17 republicanos para lograr imponer una agenda relativamente moderada, ¿no? Y a la vez contener a la izquierda del Partido Demócrata. A la derecha del Partido Republicano, yo creo que por una parte va a ser más la estructura legal del país que va a lidiar con Donald Trump y quizás lo va a contener. Pero a la larga, pues tendremos que tener otro conversatorio. Me quedo con eso, Roberto y Raúl. Muchas gracias, Eduardo.